Bé, bon dia. Avui tenim la classe, com heu vist al pòster, es tracta de parlar de geometria. ¿Y por qué? Porque la geometría és l'instrument que tenim els arquitectes per operar el projecte. I jo des d'aquí faria una crida a tots vosaltres, professors i alumnes, perquè aquesta escola sempre havia tingut uns professors de descriptiva, geometria descriptiva esplèndids i que era muy famoso. Aquesta escuela era sobretot castellano. Esta escuela era famosa porque precisamente la asignatura de geometría descriptiva, antes incluso que se hiciera más famosa por el tema de los proyectos, estaba en la mente de otras escuelas europeas. Yo me acuerdo una vez Ignacio Solá Morales, que me dijo que había tenido unas reuniones y que los de la Escuela de Venecia, que tenían un montón de históricos, como imagináis, de gran categoría, ahí estaban los Rossi, Grasis, Molinos, Tafuris, Scolaris, etc., nos proponían un cambio y darnos históricos y que les diéramos profesores de descriptiva que ellos no tenían en Venecia. Bueno, el caso es que en esta escuela, esta tradición, que era una de las cosas buenas que tenía, ha desaparecido. Y hoy la geometría descriptiva que se da es prácticamente muy poca cosa. En aras de las asignaturas gráficas, que serán interesantes, pero yo creo que la descriptiva era una asignatura, para mí, troncal, como las matemáticas, de la carrera. Lo pongo sobre la mesa por si alguien también. Yo, cuando puedo, en las comisiones docentes, estas que nos hacen ir los profesores y tal, acostumbro también a decirlo. Y hay otros profesores que también están de acuerdo, pero si fuera una voz, un clamor, a lo mejor esto cambiaría. ¿Por qué sincronizar la geometría? Porque, de hecho, tampoco hoy voy a hablar de geometrías puras, euclidianas, de cuerpos, cajas y volúmenes, sino de otro tipo de geometría más compleja y que yo creo que permite que en determinadas ocasiones, no siempre, a veces no hace falta trabajar o operar con estas geometrías, permiten sondear cuestiones que tienen que ver con la tradición y la cultura de un lugar, programas de mucha complejidad, híbridos, que se mezclan diferentes datos, lugares de las periferias urbanas, lugares que por su excesiva centralidad o herencia cultural así lo precisan, porque tienen una gran tradición y herencia cultural. Entonces, las geometrías pueden ayudarnos a sondear las condiciones de esos lugares y tratar de absorber aquello que no es tan visible, que no son tanto las condiciones físicas de un emplazamiento, como puede ser la topografía, puede ser el clima, la orientación, las vistas, etc., Hay esos factores que, evidentemente, más físicos hay que tener en cuenta, pero hay otros más ocultos que la geometría puede ayudar a aflorarlos y llevarlos al proyecto. De hecho, la clase tiene dos partes. La primera sería la geometría en el tiempo y la segunda parte es el tiempo de la geometría. ¿Por qué? Porque, de hecho, siempre yo lo que trato de buscar no tanto es la experiencia, que también, porque al final uno habla de su experiencia y es muy difícil hablar de la experiencia de terceros si no tienes
la documentación exacta y precisa, lo cual es muy difícil, porque nunca estás en la piel de aquel que hizo las cosas. Pero siempre creo que hay que tener unas referencias, y en este caso las referencias ideográficas están presentes a lo largo de nuestro entorno y del siglo XX. Por lo cual, la clase tiene esta dualidad. O sea, por un lado veremos experiencias llevadas al proyecto, cómo a través de proyecto a proyecto se puede elaborar un cierto corpus teórico extraído de la praxis de cada uno de esos proyectos, que no son continuos en el tiempo, pero al mismo también estamos pendientes de ver cómo esas fuentes ideográficas, esos precedentes, si el otro día en la clase de vivienda había unos precedentes muy cercanos, en la ciudad de Barcelona, años 60, 70, etcétera, que podían estar en el modelo, en la referencia de lo que íbamos a explicar. En este caso, el ámbito es mayor, es mundial, ¿no? Es global. Entonces, la cosa se inicia aquí. La cosa se inicia en el año 89, yo diría por una casualidad, y es que nos presentamos o nos invitan a un concurso internacional para el nuevo Jardín Botánico de Barcelona. Nos piden que seamos un equipo interdisciplinar, que haya botánicos, biólogos, paisajistas, horticultores, ingenieros y arquitectos, y esta interdisciplinaridad era obligatoria para poder presentarse. Por otro lado, se plantea construir en un vertedero en la montaña de Montjuïc, del terreno que veis allí, un jardín botánico que agrupe las floras de los distintos mediterráneos del mundo. ¿Qué son los distintos mediterráneos del mundo? Las zonas climáticas que tienen un clima semejante en los dos hemisferios norte y sur, ¿no? Serían California, Mediterráneo oriental y occidental, y una pequeña parte de Japón porque tiene un clima más diferenciado. Y en el hemisferio sur sería Chile, la parte de Chile, Sudáfrica y un trozo de la costa de Adelaida en Australia. Esos serían, si os fijáis, son los lugares que hay buen vino en el mundo. O sea que es fácil de ver que ese clima va bien para hacer vino, ¿no? Entonces, a partir de aquí, nosotros establecemos dos conceptos de trabajo. Primero, hablando con los botánicos y los biólogos, claro, nosotros hablamos de la planta y la sección. Ellos hablan de mosaicos y transeptos. ¿Qué es un mosaico? Los mosaicos son la forma como ellos agrupan las formaciones vegetales y los fitoepisodios de los diferentes climas y trabajan con ellos. Sería nuestra planta, sintetizada por aquel mono, aquel pequeño dibujo arriba a la derecha. El transepto es lo que nosotros denominamos sección, es decir, esa sección natural que está en todo valle, en un valle, pero también en cualquier montaña, en que los bosques sitúan en las cotas altas, los arbustos, es una sección en gradación de la flora vegetal, los arbustos, lo que sería el matorral, el pasto y el agua, la brolla, la maquia y el agua. Bueno, claro, ellos ordenan, la naturaleza se ordena de esta forma, ¿no? De esta gradación. A partir de aquí, nosotros presentamos al concurso. De hecho, no sabíamos mucho qué hacer. Ellos nos daban, los botánicos, listas interminables de plantas en latín de Chile, de Australia, que evidentemente no sabíamos ni lo que nos hablaban. Y había una incomunicación que impedía avanzar el proyecto. También había una cierta urgencia. Teníamos 1 mes y medio, 2 meses para presentarlo. Al final surgió una idea. La idea fue acostar una malla, una red, sobre el territorio. Al principio era una red, era un filat, una malla cuadrangular de red de pescadores, colocada sobre una pequeña topografía, una maqueta del lugar. Y nos llegamos a dar cuenta que era mejor que la malla fuera triangular. Después veréis por qué, el porqué del hecho del triángulo.
De entrada, nosotros no éramos conscientes de la indeformabilidad del triángulo como figura geométrica, que es la única poliedro que es indeformable. Es decir, unidos tres puntos, tú no puedes deformarlo. Un cuadrado, un pentágono, un octógono, da igual, todos son deformables. Eso lo explica muy bien Buckminster Fuller. Pero nosotros en aquel momento tampoco éramos tan conscientes de eso. Eso apareció quizá después. Lo que sí sabíamos es que el triángulo es la figura con mayor perímetro menos superficie, con lo cual nos daba una gran área de accesibilidad al parcelario. Bien, colocamos una malla triangular, la acostamos sobre la topografía, la proyectamos. Al proyectarla en las zonas más pendientes, los triángulos se hacían más pequeños, en las zonas de menor pendiente, los triángulos se hacían mayores. Se deshilachaban los bordes, etc. A partir de ahí configuramos con los primeros Apple Macintosh que vinieron aquí a la escuela, el laboratorio Maxum, que dirigía Félix Arranz, y trabajaban en el vestíbulo de la escuela con aquellos primeros ordenadores, y a partir de ahí nos configuraron una pequeña ficha que fuimos confeccionando con la ayuda de los botánicos. Los botánicos, cuando vieron la malla, se entusiasmaron, porque dijeron, ahora podemos trabajar, vamos a ir ordenando en mosaico los fitoepisodios y tal. Pero como hay topografía, también podremos ir ordenando en transeptos cada uno de esos fitoepisodios. El pequeño programa lo que hacía era coger un solo triángulo, esto resuena, coger un solo triángulo y abstraer ahí el fitoepisodio natural, después escaneado y tal, y llevado aquella ficha. De hecho, el conjunto de esta historia tenía mucho que ver con las islas fractales de Mandelbrot. Claro, con lo cual empezamos a estudiar a Mandelbrot con más detalle y su matemática de la naturaleza. Vimos que bajando o cambiando la escala de observación se mantienen las mismas leyes de formación, etcétera, etcétera. Y eso nos iba bien a nosotros, en cuanto que también el Mediterráneo estaba implícito desde las primeras formaciones hasta la hoja de una planta que crece en Australia y crece con formas diferentes, morfológicamente diferentes, en otro Mediterráneo del mundo. Bien, a partir de ahí ya ellos empezaron a ordenar por los fitoepisodios, nosotros íbamos trabajando y aparece esta figura que parece cristalográfica, que no es otra cosa que ver que cada triángulo que está sobre la malla, tres vértices, si dos están sobre una isótopa, una curva de nivel, el otro lo puedes mover y adaptarlo a la topografía, subirlo o bajarlo. ¿Eso qué nos da? Eso nos da la posibilidad de fractalizar o fragmentar toda la superficie de la montaña, de manera que vamos adaptándolo a cada posición. Y tenemos una primera malla, que ya se adapta al lugar. Para acabar, después de muchos trabajos, en esta otra que fue la definitiva, porque una de las cosas que vamos a ver en estas geometrías, y también lo vamos a ver en las geometrías del siglo XX, en la historia del devenir de la arquitectura del siglo pasado, nos damos cuenta que estas geometrías han de ser deformables. Primero porque tienen una condición topológica y después porque además nos permite adaptarnos a todas las necesidades reales de un emplazamiento, incluso a la economía, a minimizar los metros de cuneta, etcétera, etcétera. Con esto, posteriormente, hicimos, años después de hecho, este modelo. Este es un modelo en alambre, que tiene 1000 y pico soldaduras, está hecho por Horacio Arias, un arquitecto mexicano maquetista, y aquí, claro, se ve cómo coge una curva de nivel y la adapta a todas las vicisitudes que manda el proyecto. Es decir, se convierte en V, es decir, en pequeño muro, cóncavo o convexo, traza los caminos, empieza a jerarquizar todo, pero todo bajo esta manta topográfica. Claro, una curva de nivel entra por aquí, sale por allá, da la vuelta al mundo y vuelve a entrar. Eso es una isótopa, con lo cual eso es igual en cualquier lado. Bien, de ahí vino la construcción, se elaboran planos ya adaptados a todo este juego
de ir excavando y terraplenando, que es lo que nos va a permitir construir toda la malla sobre el terreno. Optimizamos las cunetas, pero eso sería otra historia. Aquí se colocan sobre el terreno, veis las subes en esta imagen aérea, los cóncavos, convexos y cómo se van ligando y van construyendo al mismo tiempo la red de caminos. Tú ya empiezas a poder moverte. Hay unos caminos principales, hay una cierta jerarquías, etcétera, etcétera. Por esos caminos pasarán todas las redes de infraestructura y en esas parcelas triangulares, pero con formas diferentes, adaptadas al lugar, los botánicos irán plantando los fitopisodios. Bien, esto se coloca sobre el territorio. Claro, es la primera vez que en la montaña de Montjuïc, que ha sufrido un montón de bombardeos de Juegos Olímpicos, como he visto en la primera diapositiva, exposiciones universales, bombardeo de todo tipo de edificios, unos mejores, decía un día, como la Fundación Mines o la Miró, etcétera, otros no tan buenos, muchas instalaciones deportivas, pero la montaña de Montjuïc está literalmente bombardeada. En este caso, lo que nosotros intentábamos era que fueran las formas, la topología y topografía y las condiciones de la propia montaña las que nos ayudaran a aflorar el proyecto de una forma natural. Es decir, íbamos desde el artificio a intentar construir un nuevo paisaje que fuera absolutamente natural y además sostenible, porque decir que plantamos plantas, esto no es como un zoológico que ponemos osos polares o un Kew Garden que ponemos orquídeas. Aquí las plantas se adaptan porque son de nuestro clima o muy semejante. Bien, esto conduce a que se rellenan todos estos lugares con los fitopisodios ya organizados por los botánicos. Es decir, cada planta de cada Mediterráneo tiene un lugar específico en un fitopisodio y no puede moverse. O sea, hay una estructura científica absoluta. Esta es una foto hecha el año 99 y miraros la misma foto 10 años más tarde. Repito, para que se vean. Aquí se ven los caminos y los muros muchísimo y los árboles, las plantaciones son casi como lo llamamos los Picassos. Y aquí ya la vegetación ha cubierto todo y ahora los muros, las pequeñas plazas, los retazos de camino son episodios. Fijaros que se ha producido una inversión y esto es algo muy importante en la clase de hoy. Lo que era estructura se ha convertido en ornamento y lo que era ornamento, las plantas, se ha convertido en la estructura científica del jardín. ¿Qué es lo que ha permitido esto? Esto lo ha permitido la geometría. O sea, al final el proyecto desaparecerá, pero el orden inherente de su construcción permanecerá siempre. Y esto yo creo que solo lo puede conseguir geometrías flexibles, abiertas, deformables, etcétera, como la que se aplicó. Después, pues tienes retazos de tal que se convierten en eso, en el ornamento del jardín, un pequeño auditorio, unos muros, un lago, un pequeño edificio de entrada, etcétera. En ese mismo tiempo, nosotros en el año 90, 89, 90, estábamos trabajando en el Hotel Juan Carlos. Solo hay esta carátula porque fijaros que para lo que quiero explicar, quizá en una clase de construcción el próximo día hablaremos algo más, pero aquí lo único que me interesa es decir que aquella imagen de la izquierda arriba es la primera maqueta que hicimos del hotel, del espacio interior, porque a nosotros lo del hotel nos interesaba menos en aquel momento. Lo que nos interesaba era qué hacer en un lugar como ese, ni campo ni ciudad, y cómo establecer unas leyes, como hablé el día aquel de la clase de paisajes urbanos. Esa maqueta simplemente son cartulinas rectangulares en las que se recorta un perfil interior siguiendo unas leyes que son leyes absolutamente aleatorias, arbitrarias. Nosotros podríamos haber cogido otras. ¿Por qué cogimos estas? Bueno, porque queríamos un hall, sabéis, los hoteles de gran lobby y tal y cual. Bueno, pues, pero lo queríamos construir desde la geometría, desde la iluminación, la luz natural, está orientado a norte, la gran vidriera. Y entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue crear como dos arcos de parábola y resbalar unas poligonales, que es la misma, y en la planta siguiente, si tiene 12, 14 plantas, 15 el edificio, en la planta siguiente corremos ligeramente por las poligonales sobre las parábolas,
y movemos ligeramente el encofrado. Es decir, se utiliza el mismo encofrado que la planta inferior, pero ligeramente corrido. Y así lo vamos corriendo en cada planta. Eso establece una ley geométrica, que es la de que nunca hay dos puntos en la misma vertical, con lo cual el edificio, el espacio es absolutamente dinámico. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pasando de la geometría al espacio. Y eso es la historia de esta clase. Claro, aquí entró el señor Vigasluna o el señor Pavarotti y se puso a cantar. El señor Vigasluna se puso a filmar. ¿Por qué? Porque es un edificio que siempre está en continuo movimiento. ¿Por qué? Porque su dinamismo está precisamente en estas superficies fractalizadas o fragmentadas, ¿no? En las cuales todos son regladas, pero regladas hechas con rectas. Aquí no hay ni una curva. Con lo cual la construcción es elemental. Es el mismo encofrado ligeramente corrido, líneas rectas, conforman planos reglados. Los planos reglados conforman una superficie espacial que con la luz es diferente. Y llegamos a otra historia, porque ya veis, ya os he dicho que las experiencias son discontinuas, O sea, es decir, donde nosotros hemos aprendido, que es lo que intentaremos transmitiros a vosotros, para que podáis, bueno, pues aumentar vuestras herramientas, vuestro instrumental a la hora de proyectar, que es lo que tratamos con estas clases, no otra cosa. Aquí se trataba de construir algo bajo tierra porque había imposibilidad de construirlo sobre rasante, por normativas, no había volumen, etc. Total, que lo que hacemos es excavar y construir un edificio bajo tierra, que en este caso es un gimnasio, podría ser una escuela, podría ser una vivienda, podría ser, da igual, no importa el programa. No nos interesa hoy esos aspectos. Lo que nos interesa es que lo que vamos a construir es un hipogeo, un edificio bajo tierra. Y los hipogeos tienen sus leyes. O sea, este es el proyecto más fácil que ha habido nunca en el estudio. ¿Por qué? Porque se trató de armar unas losas. Estas líneas que vosotros veis que como si fueran muros, no son muros, son falsas jácenas. Son jácenas de gran canto que salen al exterior para liberar el espacio dentro, que nos permite una planta libre en el interior. Es decir, ausencia de estructura, porque son estas grandes jácenas que apoyan con este puntal en la estrella central y van a buscar el otro apoyo al final del muro, del falso muro. O sea, las cosas a veces no son lo que parecen, no son muros, son jácenas. La estrella tiene apenas 90 metros, pero hay 30 metros en alguna de las diagonales entre las puntas. Nunca la ves en su totalidad, porque tienes siempre, no la puedes ver. Como no la ves en su totalidad, no sabes qué tamaño tiene. Puede llegar a parecer muy grande. El lago refleja la luz se refleja, pasa sobre las losas inclinadas y, como os decía, fue un proyecto muy fácil. Calculadas las jácenas y las losas armadas, que eran losas con mallazos normales, calculadas estructuralmente, no hay más detalle. El edificio no tiene más detalle. ¿Por qué? Porque luego se cubre de tierra, se planta la hierba y ya está. ¿Qué es lo que pasa con los hipogeos? Los hipogeos tienen una cualidad que para mí es extraordinaria, y es que bajo tierra no hay lenguaje. ¿Por qué? Porque solo hay construcción, espacio y luz. El lenguaje es innecesario. Entonces, fijaros por qué, yo siempre preguntaba, ¿por qué me gusta tanto el Gaudí subterráneo, el de las criptas, el del Parque Güell, el de esa vocación fantásticamente subterránea, que además él habla de la vocación subterránea de la Pedrera cuando arranca bajo tierra en esos dos patios, ¿no? Y organiza desde ellos toda la planta y la tipología? Pues, bueno, digo, pues me gusta ese Gaudí mucho más que cuando Gaudí sale a la superficie, que también tiene evidentemente su interés, y empieza a construir un lenguaje, en ese caso modernista, naturalista, etcétera. Las fachadas, evidentemente, de la casa Baibé, de la Pedrera o de la... Bueno, pues son estupendas, ¿no? Pero a mí me gusta más esto. Otros hipogeos, o lugares en los cuales se escarba en el terreno, para mí, el que he visto así antiguo, más me gusta, es el Tesoro Atrio, por eso lo he puesto. Interesante el experimento de Chillida, tallando el interior en Timanfaya de una montaña, pero mucho más interesante todavía el discurso de Enric Miralles en Igualada. Claro, yo decía, ¿por qué me gusta tanto Igualada?
Bueno, porque tiene esa condición hipogea de los nichos excavados en los márgenes del territorio y tal. Otros proyectos de Enric y de Carme Pinós tenían también esa consideración, como podía ser el tiro al arco, etcétera, ¿no? Yo creo que Igualada es el paradigma, ¿eh? Bien lo sabe Eva, ¿no? Porque cuando acotaste aquel croissant fantástico, ¿no? O sea, porque esas arquitecturas cuando mejor se manifiestan es cuando están sobre el territorio, sobre el terreno. Luego, cuando se convierten en lenguaje arriba, podremos tener mucha polémica con ellas, ¿eh? Podemos encontrar cosas acertadas y otras que quizá no nos gusten tanto. Bien, al final de ese hipogeo salió posteriormente esa maqueta geométrica que lo que hace es exactamente reconstruir la geometría con la cual se construye. El tercer punto, después de las mallas, sería las topografías. A ver, todos los arquitectos queremos trabajar con topografías, porque dicen, bueno, vamos a hacer un proyecto topográfico. Esto en estas aulas lo he oído 1000 veces. Entre nosotros intentamos engañarnos unos a otros. Mira, me ha salido un proyecto topográfico. Bien, quizá no hay tanta topografía. Fijaros que Yokohama, que es un proyecto magnífico, no es una topografía. ¿Por qué? Porque es una sucesión de pórticos que se expresan en un último pórtico final, que ahí se ve muy claro, ¿no? Entonces los pórticos, como las cuadernas de un barco, van construyendo, como en un barco, unas superficies curvas, unas superficies alabeadas, las cubiertas, etcétera, ¿no? Pero siempre en la sucesión de un número de pórticos que puede ser el mismo o irlo variando la sección, como en el caso de un barco. Por otro lado, lo de Santiago, que nos lo vendieron como una topografía, tampoco es una topografía, es una montaña extraña construida, que bueno, que más o menos tal. Y es una pena, porque ahí podría haber habido algo de interés. Bien, nosotros intentamos construir una topografía en Granada. Granada, pues es este lugar, la Vega, roturada, magnífica, y las montañas, la sierra, ¿no? Claro, la Vega vive porque hay la sierra, el agua baja y riega Granada. Aquí vemos el recinto fantástico de la Alhambra, la Ciudad Vieja, el Albaicín, el Sacromonte, etcétera, etcétera, y la nueva ciudad de Granada, y aquí nosotros construimos el Parque de las Ciencias, al lado de un proyecto estupendo de Alberto Campo Baeza, que tiene aquí el río Genil, que pasa por delante de nuestro edificio, y entonces, bueno, aquí la topografía es curiosa, las cotas son muy diferentes en todo el perímetro, en las carreteras, en los ríos, etcétera. Entonces nosotros pensamos que como el programa era un programa bastante indefinido, de grandes cajas oscuras, ciegas, porque hoy para hacer exposiciones estos nuevos museos no precisan de la luz natural, entonces lo que hicimos fue pues intentar montar una topografía, es decir, movernos sobre las rasantes del terreno, construir las grandes cajas dentro que iban a albergar los macroscopios, biodomos, tecnoforos, pabellones de Al-Ándalus, auditorios y demás. Y esas cajas, que tienen medidas muy diferentes, alturas muy diferentes, volumetrías y tamaños muy diferentes, agruparlas bajo otra manta que las fuera cubriendo todas. Pero hacerlo de forma que con la forma de una mano permitiera construir espacio común y espacio público que permitiera pasar sin entrar en el museo por cada una de las exposiciones como un lugar público y a partir de allí generar intersticios de parque natural que se metieran dentro de él. Ese doble juego y esa doble manta, la del terreno adaptándose a la topografía y la que planeaba sobre las cubiertas cubriendo las cajas, iba a permitir, pues bueno, efectos, ahí ves la sección, la doble manta, la maqueta, una maqueta muy tal, luego vino la planta, la realidad construida, con esa mano abierta, ¿no? Los intersticios, interiores, exteriores, el espacio interior, que se convierte en un gran espacio plaza, todas las circulaciones se hacen por rampas, tanto en el exterior de esos espacios públicos que van dando aquí, pues normalmente en un fin de semana hay 8, 10.000, 12.000 personas en el interior de este lugar, y las cajas dentro, en su interior, también se mueven por rampas, y aquí pues veis cómo se adaptan a las diferentes geometrías que el programa demandaba. Al final,
Bueno, eso es, aquí veis un poco, esa manta juega con la historia de tal, pero al mismo tiempo las piezas de GRC que cubren toda la totalidad de esa manta, que a veces es cubierta, a veces es fachada, flota sobre ellas, tiene todas las instalaciones en medio, etcétera, etcétera, entre la estructura y la piel. Bueno, se adapta a las condiciones de la topografía del lugar y al mismo tiempo se adapta a esta cosa roturada por las pequeñas piezas que componen y que sería una remake Nosotros hemos ensayado otras topografías que no mostraré en el proyecto de Artabria, arriba, el proyecto de las bodegas en Toro, que ahí en un hipogeo, que es una bodega, que es un hipogeo, las naves de fermentación, de barricas, los jaulones para duerma el vino, etcétera, etcétera, es un hipogeo bajo tierra. Pero arriba aflora las viñas y con la línea de las viñas y la geometría de las viñas se induce el otro mundo del vino, ese más lúdico, de probarlo, en fin, la gente va a visitarla, etcétera, etcétera. También en Azar hay otro intento de trabajar con esas topografías y geometrías abiertas que nosotros utilizamos. Pero como que quiero ir muy rápido y al meollo del asunto, saltaría, por ejemplo, al tema de los pliegues. Plegar, en arquitectura veréis dibujos de Prouvé en las fuentes ideográficas luego, fantásticos, de plegados de aluminio, por ejemplo. El plegar, que establece geometrías de una alta intensidad, el plegar es interesante. Cuando tuvimos que hacer el concurso no realizado, porque no ganamos, en la ciudad de Lyon, en la confluencia entre el Ródano y el Saona, estudiamos, conocíamos ya, pero estudiamos a fondo la ciudad de Lyon, ¿no? Y la ciudad de Lyon tiene una característica, y es que trabaja sobre la topografía de la montaña, va trabajando plegados. Todas las calles y los edificios se van plegando, adaptándose a todo el devenir de que las calles puedan ir cosiendo una ciudad en ladera pronunciada. No sería el caso del Valparaíso, que es tanto que tienes que arrancar con funiculares, como quien dice, ¿no? Bien, en ese lugar que no es ni nada, porque cuando fuimos a visitarlo era un sitio ventosito, que además varía cada año por el efecto de los ríos. El Ródano es un río rápido de montaña, el Saona un río con meandros de llanura, ahí se encuentran, pero lo que sí había ahí era un lugar del imaginario y de la memoria colectiva europea, que es le lieu de confluence, el lugar en que confluyen los dos grandes ríos. Ese punto, que tiene una latitud y una longitud, que era nuestro lema en el concurso, bueno, pues veis a través de ese primer dibujo cómo intenta construir pliegues. Bien, como os he dicho, un proyecto puede nacer de algo absolutamente arbitrario y aleatorio, siempre y cuando luego haya unas leyes y una lógica en los mecanismos constructivos, en la configuración instrumental de la geometría, etc. Habrá rigor. Pero, en este caso, nosotros decíamos, en este lugar, algunos lo hicieron, poner cajas aquí en los dos ríos, vamos al desastre. Hay que inventar otra historia. El tema de los pliegues es bonito. Un estudiante que acababa de llegar al estudio hizo esa pequeña maqueta. Hicimos un brainstorming, una especie de tal, ¿no? Y bueno, los que éramos entonces, pues éramos 8 o 10, y entonces ese chico trajo estos pelillos, ¿no? Hechos en cartón recortado. Claro, a la vista de esto dijimos, hombre, esto está bien. ¿Por qué está bien? Hombre, está bien porque, de hecho, da estructura. Está en ausencia de escala, hablaremos de por qué todas estas geometrías, lo bueno es que se produzcan en ausencia de escala, pero nos da estructura, forma, y también nos da otra cosa, que es relación. O sea, aquí hay una estructura innata, hay espacio, puede haber luz a través de los intersticios. ¿Por qué? Porque trabajaremos no con geometrías euclídeas, trabajaremos con estereometrías, si es preciso. Es decir, estudiando las articulaciones geométricas, allá donde se producen articulaciones y donde actúa la luz en ellas. Al abrirlo de esta forma, ese después se fue transformando en otros modelos ya más adaptados mediante el trabajo. Entre ese y aquel último, que fue de los últimos que hicimos, hay otros posteriores, hubo muchos dibujos como aquel, que ya íbamos situando espacios, las salas de exposición, los lugares de tal, era circulación por control fuera del museo,
que entraba por la gran boca esta y salía hacia la confluencia ramificada, como habéis visto en aquel primer dibujo intuitivo. Pero también había otra cosa, y es que nos daba una imagen de que podíamos construir el museo siguiendo unas leyes homotéticas, es decir, haciendo servir las homotecias. Por eso he puesto ahí arriba un pantógrafo. Es posible que vosotros, generación del ordenador, no sepáis lo que es un pantógrafo, pero el pantógrafo era cuando no teníamos ordenadores y queríamos cambiar de escala, manejando sobre un dibujo, una planta, una sección o un dibujo, una figura, la aguja del pantógrafo. El pantógrafo, con diferentes lápices en diferentes intersecciones, multiplicaba la imagen a diferentes escalas. Es decir, teníamos el mismo proyecto a diferentes escalas. Bueno, la homotecia lo que nos da es esto. En este proyecto los pliegues nos ayudan a instrumentalizar una geometría en la que la razón matemática sería la homotecia. Al final, pues, hicimos esta historia. Evidentemente, hacia el Ródano, el río Rápido, es mucho más torturada, más tranquila hacia el Saona, etc. Y llegamos a decir, bueno, oiga, sí, pero esto, usted está hablando bajo tierra, topografías, no sé qué. ¿Esto es posible en un edificio? ¿Instrumentalizar geometrías para construir un edificio en el ensanche de Barcelona? Digo, hombre, depende. Para construirlo en la calle Balmes no hace falta. Ya os lo explico un día, ¿no? Es una cebolla, quizá veremos algo más un día en una clase de construcción, quizá no. Pero estamos en el Paseo de Gracia, sí. En el Paseo de Gracia la herencia cultural es extraordinaria. Ahí ha pasado Gaudí, Puig i Cadafalch, Domènec Montaner, pero también Moragas, también Tous i Fargas, etcétera, Galíndez, etcétera, etcétera. Todo un conjunto de arquitectos y también otras arquitecturas quizá más anónimas, pero todas ellas de alto nivel. Total, esa herencia cultural es extraordinaria. Cuando un cliente nos propuso esta pieza, parece que el cliente murió antes que el inquilino y por eso se ha quedado por un momento en suspenso, en la calle Diputación Paseo de Gracia, en Chaflán, donde estaba Iberia antiguamente. Aquí la primera intuición fue decir, oye, ¿por qué no construir algo que acepte toda esta tradición cultural y esta herencia que tiene el Paseo de Gracia? Volver a recuperar las tribunas, los miradores, la visión sesgada de la calle, la doble piel. Y esto lo podemos hacer a través de, pues bueno, ¿qué es el único dato que tenemos? El único dato que tenemos es una normativa municipal así de gorda, con todo lo que podemos hacer y sobre todo lo que no podemos hacer en este lugar. Bien, si nosotros cogemos una normativa que es algo represivo y esa normativa la vamos entresacando y construyendo una geometría a través de ella, es decir, fijaos qué fácil, X y Z, puedo salir tanto en esta fachada, puedo volar tanto, tengo que entrar, la planta baja, no sé cuánto, la planta de arriba, la de recular. En los chaflanes no puedo volar. Puedo volar un 75% en tribuna, un 40% en balcón si el balcón no es continuo. ¿Sí? En fin, os podéis imaginar todo lo que dice ese libro. Todo eso lo llevas y entonces, con la ayuda de Juan Trías de Bes y Xavier Martí, que fueron con los tres que elaboramos este proyecto, resulta que intentamos instrumentalizar esta normativa y convertirla en geometría. Para lo cual hay que hacer una serie de procedimientos. Y vamos del más sencillo, procedimiento 1, luego procedimiento 2, vamos dando variables, escaleras, tipologías de tal, etcétera, etcétera. Y cada vez vamos enriqueciendo hasta construir series. También trabajamos en sección, es decir, podemos volar de qué manera, si volamos aquí no podemos volar allí porque nos hemos gastado el tanto por ciento, etcétera, etcétera. Bien. Y vamos pasando procedimientos hasta que llegamos a esas series geométricas ya abajo, aquí a la derecha, ya muy complejas. La siguiente ya sería un cálculo matricial. ¿Para qué? Para, una vez tenemos ya las trazas de lo que van a ser los diferentes niveles de la construcción de esta fachada profunda, a veces hasta 1,80 m, 2 metros de profundidad, lo que vamos a hacer es intentar que con 3 piezas de ventana podamos ocupar todos los huecos. Para eso es cuando aparece el cálculo matricial, aquel de allí, ¿no? Bien, al final, bueno, el cliente, las maquetas, el central, evidentemente la fachada sería estructural, la otra estructura sería el patio central,
este espacio de patio raro, y entre los dos se desarrollaría una planta de este tipo, y esta sería la fachada con estas Vs que son las escaleras y la entrada principal en bajo y las dos escaleras, para evitar ese problema de la Pedrera de que tú entras por el centro y las escaleras de vecinos están en el mismo lugar que todos los turistas entran. Es decir, lo que hacemos es generar una planta baja comercial en la que puedes acceder hasta el patio, incluso subir por él, y en cambio colocar las escaleras sobre la fachada, esta y esta, y los ascensores girando uno, girando otro. Esta planta, que la construyó Xavier Martí, es espléndida. Fijaros que tiene todas las piezas nobles de las viviendas, están en el perímetro de la fachada, dando Paseo de Gracia y Diputación, y tiene esta enorme profundidad que le pasan todas estas cosas. Luego hay unos espacios intermedios, que son estos espacios de la vivienda, que son, pues bueno, una pequeña biblioteca abiertos, un comedor, una sala de estudio, un recibidor, etcétera, etcétera. Luego vienen todas las piezas de pequeño ámbito más domésticas que se sitúan en torno al patio y las cocinas que se sitúan en esta galería ya más tamizada respecto al patio. Bueno, al final teníamos esta historia. Y esto lo que nos dio es la prueba de que también podíamos instrumentalizar geometrías de una cierta complejidad, incluso en un proyecto de habitación, de vivienda. Lo probamos en MediaPro y también dio resultado en los 4 gestos urbanos de los que hablaba el día que la segunda clase. Esas son las plantas. Nos daba ese esqueleto estructural que se convierte el esqueleto en la forma final. La geometría vuelve a operar otra vez todo ese conjunto de movimientos que tienen que ver con la urbanidad, y como os dije ahí, a ver si llego, esto, si lo ampliamos, es el señor Mies van der Rohe sentado en su silla, observándonos y vigilando. Al final, bueno, un edificio que se integra, etcétera, etcétera, a través otra vez de un planteamiento. Y llegamos, yo diría, a la última parte de esta primera parte, en la que intentamos con Xavier Martí una nueva historia. ¿Cuál es? Es decir, estamos en Benidorm. Benidorm es aquella ciudad de los rascacielos, de la especulación, de tal y cual, etcétera, etcétera, que yo siempre he defendido en muchas cosas, porque ocupa poco territorio, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos unos precedentes, ¿no? Tenemos pues estos precedentes de Burle-Marx en Bocavana, tenemos a Clorindo Testa en Mar del Plata, tenemos a Félix Candela construyendo los paraboloides hiperbólicos del Oceanográfico en Valencia. Aquí estamos con Alberto Peñín y los alumnos de la Cátedra Blanca visitando en la fase de obra, uno ya lleno y el otro encofrado a punto de llenar, armándolo. Y bueno, Benidorm, pues Benidorm, como os decía, es el lugar. Fijaros qué gran concentración edificada, en qué poco sitio, apenas unas pocas hectáreas de territorio. Esta es la imagen. Bueno, yo siempre defiendo que Benidorm pues, no es tan insostenible como otros de la costa española que han construido kilómetros cuadrados de costa, kilómetros de profundidad, casas, bloques, adosadas, yo qué sé, se lo han cargado todo. Esto es recuperable. Tiramos abajo unas cuantas piezas que además han quedado obsoletas y ya están más que amortizadas, y podríamos volver a recuperar, como en el Club Mediterráneo, la huella natural de Cap de Creus, ¿no? Bien, otra de las cosas que lo hace sostenible es que no hace falta coche, porque todo el mundo está a 10 minutos del agua, de la playa, todo el mundo ve la vista desde su torrecica, más o menos. La concentración hace que la oferta cultural de ocio y de todo tipo comercial es espléndida. Es una ciudad, 500.000 de personas aquí dentro en determinados momentos del año. Están construidos sobre la topografía, con lo cual no han sellado el territorio. Las aguas siguen yendo entre los bloques hasta el mar. Nosotros la recogíamos en el paseo marítimo. Y además, la última condición de sostenibilidad: está ocupada 12 meses al año. Es el único lugar de la costa española que está ocupado. Es el inserso de Europa, no lo sé. Está ocupada 12 meses al año, la única. Luego es más sostenible que todo lo demás. Bien, ¿qué es lo que nosotros podíamos hacer? Pues lo que podíamos dar a Benidorm era lo que no tiene, que es un espacio marítimo
un lugar más que un paseo, porque el paseo son 4 filas de coches o 5, que es lo que nos pedían, una balaustrada y unas escaleras o rampas para bajar a la playa, porque es la línea de soporte de la costa, de la ola de máximo tal, etc. Bien, nosotros, pensando en esta imagen tan bonita, empezamos a trabajar en esos dibujos, a veces también con aquel brazo magnífico de Leonardo da Vinci, aquellos dibujos de Leonardo espléndidos, pero también con formaciones naturales, teníamos fotos de muchas formaciones naturales a través de la arena, del agua, etcétera, etcétera, de la cristalografía. Al final elegimos este dibujo final en que decíamos, bueno, lo que buscamos es construir un lugar en el que pasen unas determinadas cosas, ¿no? Y la gente encuentre. Empezaron los dibujos muy tenues, maquetas, infografías, y aquí aparece un documento importante. Claro, hasta ahora nosotros íbamos trazando con Xavier, y sobre todo él, con el lápiz, iba construyendo toda esta historia, ¿no? En un momento determinado dijimos, tenemos ya que intentar introducir en la geometría los mecanismos constructivos que nos permitan avanzar luego a la construcción de esto, porque si no, solo tendremos dibujos. Y yo, dibujos construidos que ya implican la construcción, vuelvo a decir, solo conozco los de Mies van der Rohe. Los otros son papel, luego hay que construirlo. Bien, en el momento que empezamos a seriar y a construir estos módulos, que empezamos a alternarlos, etcétera, etcétera, de ahí nace toda una historia de construcción, esto empieza a tomar sentido. Pero hay un momento en que Xavi dice, oye, el proyecto va por delante de nosotros. Digo, sí, eso es así. ¿Y entonces qué hacemos? Quiere decir que ya las cintas y aquello que el ordenador iba a toda velocidad y nosotros íbamos detrás. Pues vamos a la artesanía, hagamos lo contrario, pensemos como un ordenador y construyamos con las manos, que es lo que sabemos hacer, y es lo que os pedimos que hagáis vosotros. No tanto que piense el ordenador, sino pensar vosotros como un ordenador. Y ayudarnos de la instrumentación geométrica y del dibujo o de la maqueta, que es algo artesanal que tú controlas. Entonces, ¿qué hicimos? Construimos unas maquetas en cartón pluma, a láminas, con agujas, con alfileres, en las que íbamos con el cúter, y primero con el lápiz y luego con el cúter, ya recortando exactamente las formas que queríamos. Y una vez lo tuvimos, ya dijimos, este es el paseo, hemos reconducido la situación, ya no va por delante de nosotros el proyecto, ya nos gusta esta historia, funciona, las rampas tienen el recorrido exacto, la conexión interior-exterior, paseo de abajo, paseo de arriba, los voladizos máximos sobre la arena, sin tocar la arena porque era sagrada, etcétera, etcétera. Estas maquetas, que las hacíamos en estos módulos de un tamaño así, eran 4 cartulinas de cartón pluma, se iban uniendo con unas trabillas y las poníamos a todo lo largo de todo el estudio y veías cómo crecía. Esto nos permitía luego ir alternando los moldes, etcétera, etcétera. Bien, pero eso será fruto de otra clase. ¿Cómo construir? Entonces, una vez lo tuvimos, sacamos las agujas, escaneamos cada plancha en una tableta digitalizadora de acero y ya tuvimos un modelo cada 20 centímetros, que era la plancha de cartón pluma, muy aproximado a la realidad. Después ya los informáticos afinaron este modelo al milímetro. Vinieron los planos, se colocaron las series y se construyó el paseo. Bien, y aquí empezaría la segunda parte, que para mí yo diría que es muy interesante para vosotros, ¿no? Que es lo siguiente. Cuando nosotros nos dimos cuenta en el estudio que habíamos elaborado, no un método, porque yo no creo en las metodologías, pero sí una forma de aproximación proyectual que tenía visos de poder repetirse siempre con una historia diferente, con una nueva experiencia, nunca igual, con diferentes geometrías, operándolas que fueran abiertas, flexibles, deformables, etcétera, etcétera, nos dimos cuenta que se nos había producido algo que nos había regalado esta historia, y es que habíamos blindado el proyecto. Es decir, estos proyectos, todos ellos los que os he mostrado, eran absolutamente herméticos frente a las injerencias
extrañas que no tienen que ver con la arquitectura. Es decir, cuando en el hotel venía un cliente y decía, oye, aquí en el hall ponme, no, mira, oye, es que esto solo se cobrado, chico. Es que en el botánico la malla yo la cambio porque hay un árbol, pues la cuneta, por la economía, quito caminos, adapto la malla, pero los otros cuando venían, oye, una pergolita, no, mira, aquí pergolitas, esto es matemática, y así con todo. Oye, aquí ponme de que tengo unos vecinos aquí que querrían aquí tener. No, mire, esto, lo siento, es que es así o no es. Con lo cual, es flexible ante las solicitaciones lógicas, económicas, de todo tipo, programáticas, del proyecto. Nosotros podemos manipular esta geometría, pero se hace hermética frente a las injerencias externas. Eso es un gran qué. Cuando me dicen, es que me han cambiado, no, mira, pues si es un proyecto está blindado, no se puede cambiar. Bien, una vez nos damos cuenta de esto, yo tengo que presentarme a la cátedra y elijo como esta historia de las geometrías como proyecto de investigación, lo desarrollo, y en aquel momento Borja, mi hijo Borja, empieza su tesis, acaba los estudios en la UI y empieza su tesis doctoral. Y después de una serie de conversaciones que habíamos mantenido sobre las arquitecturas que nos interesaban, las fuentes ideográficas que habían ido apareciendo en los últimos años en los proyectos de OAB, etc., resulta que, oye, a él le interesaba igual que a mí Aldo Vanega, así los Smith, ostras, tal, y los metabolistas, y los Yoshi, Candilis, y tal, y el otro, y Ushi, no sé. Yo, oye, tú, aquí hay algo. Y entonces él se puso a estudiar qué es lo que podía ver allí, y descubrió una cosa, a mi modo de ver, estupenda. Entonces, salió este libro, que fue a la exposición en el IIT, en el Cron Hall en Chicago, que es en Synchronizing Geometry, que tiene dos caras. Por una, él estudia las fuentes ideográficas y da cuerpos teóricos a toda una serie de aplicaciones, que sería geometría en el tiempo, y yo desarrollo esto del tiempo de la geometría a través de una serie de proyectos hechos en equipo con los miembros del estudio. Bien, entonces, esto dura un siglo, y lo que pretende con su tesis es lo siguiente, es decir, que en el siglo XX nos han enseñado la historia de la arquitectura del siglo XX de una forma canónica, en la más pura ortodoxia, de forma que, los maestros, empiezan los proto-racionalistas, después ya viene la Escuela de Chicago, después vienen los Gropius, no sé qué, tal y cual, y van a aparecer los Richardson, los McIntosh, no sé qué, tal y cual. Va apareciendo una línea, una genealogía que aparece el movimiento moderno, que viene con los grandes maestros, los grandes arquitectos, ¿no?, que luego tienen sus hijos, sus noitres y sus tal y cual, y se escribe la historia del movimiento moderno, sobre todo basándonos en unas figuras claves que serían Le Corbusier, Frank Lloyd Wright en Estados Unidos y Mies van der Rohe y quizá Alvar Aalto con su arquitectura más orgánica. Bien, sobre eso hay otros muchos arquitectos que pululan, ¿no? Bien, y todos ellos construyen el movimiento moderno. Resulta que se descubre algo, que es que hay otra visión alternativa a cómo nos han explicado o cómo conocemos el movimiento moderno a través de una serie de arquitectos, ingenieros, paisajistas, artistas, geómetras, etcétera, etcétera, que han establecido otra línea genealógica en la que se trabaja no con estructuras euclídeas, con geometría euclídea, que es la principal del movimiento moderno, sino con otras alternativas mucho más abiertas y flexibles, y que construyen otra línea genealógica a lo largo del siglo XX, y que se iniciaría, por ejemplo, en 1900 con Gaudí en el Parque Güell, cuando él, según descubrió el doctor Franquesa en su tesis doctoral, triangula el Parque Güell porque iba a hacer una urbanización, y hace una urbanización triangular. Yo supongo que llega a la misma condición de dos, son una isótopa, muevo el tercer vértice, ordeno las casas de tal y cual, doy accesibilidad máxima con perímetro mínimo, con superficie mínima, etcétera, etcétera. Bien, luego él va desarrollando otras cosas fantásticas, sus hipogeos y de tal, y ahí empieza esa historia. Tened en cuenta que nunca se os han explicado el movimiento moderno iniciando los estudios en Gaudí. Gaudí es otra cosa. Bueno, pero es a lo mejor el inicio, que tampoco lo es, porque también hay precedentes, porque siempre hay precedentes en la historia, como decía Gaulenti, no se inventa niente, se transforma un poco. Y luego vemos que incluso gente como Mies también
busca geometrías abiertas a través de sus cajas compati y provee, no os digo, con esas deformaciones y plegados de los aluminios, o Xenakis con Le Corbusier en el pabellón de la Philips, ¿no? Que establece esa especie de oreja acústica que a lo mejor, bueno, que Le Corbusier hace esa como incursión en las geometrías complejas con Xenakis. Xenakis vuelve a aparecer en la Tourette cuando construye el pentagrama musical en el claustro, ¿no? Pero es que después vienen los constructivistas rusos, con Tatlin y sus espirales, que es pues, la salvación de la humanidad, pero está Rodchenko, que para mí es un arquitecto que vale la pena que estudiéis a conciencia, ¿no? Y no os digo ya Melnikov porque es el más conocido. Hubo una exposición en Caixa Forum fantástica del constructivismo ruso, en la que yo aproveché de forma tendenciosa para llevar a mi nieto. Y quedé parado porque me dijo una cosa fantástica. Dice, oye, bueno, es que siempre ponen cilindros, y es que todos los proyectos tenían cilindros. O sea, hasta la tumba de Mr. Lenin. Bien, hubo Makhmajan, otros rusos. ¿Qué tal, no? Entonces dijeron, bueno, pero llega la Bauhaus. Pues mira, la Bauhaus también hubo incursiones en ese territorio. Albers lo hizo, también lo hizo Max Bill con sus cintas sin fin, que luego Baldessari mueve en el pabellón de la Exposición Universal de forma magistral, pero... Y llegamos a Louis Kahn. Louis Kahn establece la arquitectura piranesiana, pero su primer edificio público más conocido, la Art Gallery, que la primera vez que yo llegué veía que el techo con tetraedros, bueno, es que me quedé fascinado, es que no me iba de allí, ¿no? Luego, tanto me gustó que organicé una clase en la escuela hace 30 años y tal, sobre Kahn del Art Gallery al British Museum, que está justo delante, y había pasado toda una vida y cómo había transcurrido de uno al otro, ¿no? Pero lo que me interesó muchísimo de Kahn, en el Brim College, en los Brim Map, los pensionados de señoritas, fantástico, o las arquitecturas piranesianas de Kahn, o esa torre que avanza, yo diría que años y años, torres que podemos ver ahora en Dubái, o en Abu Dhabi, o en Astana, o en donde sea, ¿no? Y luego llegamos al centro. ¿El centro dónde está? El centro está, de toda esta historia, yo diría, en los 50, 60. Otra vez, como en la casa del otro día, ¿os acordáis? 60. Los 60 fueron fantásticos, porque aquí aparecen Aldo Vanek con su escuela, ¿no? Que es una estructura que Cortés define como fractal, fantástica, ¿no? Pero también su museo al aire libre de esculturas, y Aldo Vanek es uno de los personajes de los arquitectos que yo creo que es una gran referencia. Y luego, como no, los Smithson. Llegan los Smithson, que son los grandes teóricos de toda esta historia, y con los proyectos de Golden Lane y el de Robin Hood construyen una historia en la que aquí empiezan a pasar cosas ya estupendas, y tendré que atender un poco a mis apuntes, pidiendo excusas. Bien, los Herzberger, es decir, todo un conjunto de arquitectos inician toda una teoría ya de la geometría y de cómo utilizar, fijaros, esa malla que introducen en la ciudad para, de lo fragmentado, construir algo continuo, ocupar ya no solo ese espacio público, son una serie de relaciones espaciales entre los edificios existentes y los de nueva creación hasta conseguir activar la ciudad. Claro, pensemos que estamos después de la Guerra Mundial y en la Guerra Mundial se destrozan muchísimas ciudades en toda Europa. Hay que reconstruirlas. Muchas se reconstruyen siguiendo el patrón mimético de la historia, pero al mismo tiempo también permite actuaciones como las que, por ejemplo, veremos, bueno, Van der Rohe, Backeman, con Aldo Vanek constituyen toda esta saga, ¿no? Que luego Herzberger de otra forma refuerza. Y aquí ya llegamos a los Kandilis, Yossi Kibbutz, que son para mí figuras centrales, porque estos sí que verdaderamente entienden la historia de la geometría y de la complejidad y de lo que son las mallas y cómo activar tejidos urbanos en degradación en Bochum, la Universidad de Bochum, en Berlín, pero la propuesta de Baldasú en Bilbao, etcétera, que veis ahí abajo, ¿no? Y esta gente, fijaros el dibujo allá arriba,
qué fantástico, ¿no? Bueno, aquí ya nos acercamos ya a más locos, cada vez están más locos, ¿eh? Y aquí llegamos pues a Archigram y ya vieron y Cedric Price, para llegar luego a los metabolistas. Claro, Archigram con Peter Cook y la Plugin City y tal, de los que os hablé un poco el día de la primera clase en la Instant City, ¿no? Que era lo que en aquel momento parecía que nos interesaba a algunos arquitectos, y conocí a Cedric Price, fui a visitar su aviario al mismo tiempo que el pigminario de Lubetkin, pero a mí me fascinó más, con menos forma, porque es un tensegrity, porque la geometría es una extraordinaria complejidad, porque el aviario aquel es naturaleza pura, etcétera, porque no sabes si el pájaro está dentro o fuera o tú estás dentro o fuera, etcétera, etcétera. Cedric Price lo invitamos aquí a la escuela, fue una sesión maravillosa. Y bueno, y entonces, ¿qué es lo que los metabolistas y esta gente nos enseñan con Tange, con el plan para Tokio, pero también Fusibiko Maki? Fijaros qué modernos son estos dibujos, podrían estar, no voy a decir nombres, pero bueno, da igual, pues, los ponéis vosotros, de hace 4 días. Y estos metabolistas, con Tange a la cabeza, ¿no? Pero también Kurokawa, ¿no? Kurokawa con sus locuras increíbles, Arata Isozaki en sus primeras épocas también, mirad esa torre, luego esa bóveda, esa cuarto de esfera pertenece a Palafox, y luego esas estructuras que él iba imaginando enormes. Y bien, fijaros que, ¿qué decían los metabolistas? Ellos creían en la arquitectura como proceso, no tanto como forma final, aunque luego Tange y tal ya se vuelven más formalistas. Entonces, la geometría facilita la ejecución a través de la repetición de módulos, permitiendo que la ciudad se entienda como un todo. Y eso era lo que estaba en la base de sus estudios. Y llegamos a los ingenieros, que se nos han escondido, simplemente. O sea, yo siempre defiendo y defenderé en alguna clase que ingeniería y arquitectura van de la mano, que las estructuras deben estar presentes desde el primer inicio y el primer boceto de los proyectos, y que no hay grandes arquitectos sin contemplar que hay un gran ingeniero detrás. Caso de Kahn y Commandant, ¿no? Por ejemplo, por decir uno, podríamos citar 200. Pero entonces llegan los ingenieros puros, como Torroja, ¿no? Y fijaros lo que es capaz de hacer Torroja en el mundo y con la instrumentación de geometrías que no están haciendo los arquitectos, porque encima las construye, encima tienen rigor matemático, encima son abiertas cuando hace las 3 bóvedas, cuando hace cualquiera de sus manipulaciones. ¿Y qué decir de Dieste y sus bóvedas gaussianas? ¿O qué decir de Félix Candela, que hemos visto sus paraboloides hiperbólicos, sus sillas de montar, 14 centímetros, lanza 30 metros, como quien no quiere nada, ¿no? Bueno, y llegamos a este personaje estupendo, otra vez la visita, Pérez Piñeiro. Pérez Piñeiro es un ingeniero desconocido. Él hace la cúpula del Museo Dalí en Figueras, pero inventa, fijaros, inventa ese camión del cual despliega un teatro espacial con una geometría complejísima. Y es una de las piezas, yo diría, de las joyas instrumentales geométricas de la humanidad. Y es de un arquitecto, de un ingeniero arquitecto, da igual, porque las dos cosas serían lo mismo en este caso, nuestro, de casa. Y llegamos a Nervi, Nervi. Fijaros lo que es capaz de hacer Nervi, miradlo. Y llegamos para mí al paradigma Morandi. ¿Por qué para mí? Bueno, porque Morandi dicen que es el primer ingeniero deconstructivista. Sabemos que hay arquitectos deconstructivistas. Es un neo del constructivismo. Pero ingenieros, bueno, fijaros esos dibujos, esos interiores construidos de Morandi. Es que bueno, es que las arquitecturas que se han presentado en las revistas estos últimos años no llegan a su zapato de esto. No os digo ya la torre híbrida de agua, cisterna y tal, o esos diagramas, o tantas y tantas proyectos de Morandi. Y después tenemos a Filler, del que os hablé un poco al principio, quizá os hablaré
en otra charla de él, pero claro, coge el tetraedro, dice que el triángulo es la única figura poliédrica indeformable y a partir de aquí monta toda una historia en que lo basa todo en la triangulación y en los triángulos, y sobre ellos construye sus cúpulas geodésicas, siempre sobre la base del triángulo y el tetraedro. Las hace volumétricas, adquieren volumen a través de los tetraedros. Y entonces sus teorías son de una extraordinaria complejidad matemática y de todo tipo, ¿no? Y Filler, pues bueno, aquí descompone un cubo, y mira cómo descompone un cubo. Bueno, que está bien, ¿no? Emmerich, Kriklow, etcétera, ¿no? Y Michael Burke son discípulos de él que evolucionan y elaboran teorías pues de una altísima complejidad, y llegamos a Le Récollet. Con Le Récollet aparece el fenómeno de topología, y ahora vamos a ver qué es topología. La topología estudia las propiedades de las figuras geométricas que son indeformables, bajo continuas transformaciones, o sea, no se deforman a pesar de que haya continuas transformaciones. Por medio de la geometría no se pretende obtener un objeto acabado, sino que la forma escapa a la noción de medida. Es decir, la topología establece la ausencia de escala, y la ausencia de escala es fractal, porque todas las escalas tienen la misma lógica, es decir, tú vas moviendo el escalímetro y en todas las escalas se va produciendo la misma lógica de formación geométrica. Bueno, la topología está en la base, es una ciencia de la geometría muy importante que conozcáis, ¿no? Y los dos figuras que yo diría que son paradigmáticas para ello, pues son Le Récollet, con esa extraordinaria complejidad, y Frey-Otto, no solo en el estadio, no solo el proyecto de Berlín, sino, fijaros eso, que eso es increíble, increíble, todo lo que hay detrás de esta historia. Y vamos llegando ya al final, ¿no? En sistemas ya más... Aquí analizamos un poco España. Borja analizó aquí España, Torre Valentina, un proyecto de Coder muy interesante sobre la topografía, también todos los inventos de Fisac, sus huesos y tal, y todas sus geometrías, y el paradigma español de las geometrías complejas, que es el pabellón de la exposición universal de Corrales y Molezo, ¿no? De Corrales y Molezo. Bueno, esto es del 57-58, se trabaja en malla y el conjunto nunca pierde la idea de célula. Sería quizá lo más importante. Esas células hexagonales que se van configurando sobre el territorio, se van uniendo, se van desgranando y construyen un mundo fantástico. Después, ya cada vez más locos, tenemos a Constantin Benhuis, ¿no? Con el fotógrafo Nigel Henderson, que tiene organizaciones en red, mucho más complejas que lo que hemos visto hasta ahora. Y él idea New Babylon, Nueva Babilonia. Y entonces la arquitectura no conforma y contiene el espacio público. La deformabilidad de la malla no ortogonal se adapta a todas las tipologías urbanas. Y esto es esa historia de ahí. Esas son las tipologías. Y la malla se va adaptando a todas las condiciones de la ciudad, pero al final la inyecta y la inocula, ¿no? Algo semejante, mucho más abierto, hace Friedman, interesantísimo, ¿no? Y ya llegaríamos a los artistas. Hay tres. Gabo, porque por su extraordinaria complejidad. Yo me acuerdo de una exposición de Naum Gabo en la Tate Gallery de Londres, que yo salía de la exposición pensando que era un absoluto cretino mental, porque ¿cómo puede este hombre llegar al espacio como llega si veo una imposibilidad absoluta para entender cómo ha instrumentalizado geométricamente estas esculturas para construirlas? Claro, tuve la suerte de que al salir había una mesa y había una historia. El que montó la exposición, que debía ser un anglosajón pragmático, dijo, bueno, he de dar alguna pista. Y había dejado todos los acetatos con los cuales Naum Gabo dibujaba sus geometrías simples, luego los proyectaba, los solapaba y construía aquellas increíbles estructuras geométricas espaciales, ¿no?
que escapan al espacio. ¿Por qué? Porque la teoría de Gabo estudia Einstein y lo que hace es agrupar la noción espacio-tiempo. Sus esculturas contienen el tiempo a la vez que el espacio y se escapan del espacio y del tiempo. Otro en esta línea, también muy loco, es Escher, Marius Cornelius Escher, que nosotros con Borja, pues a través de Borja hizo las exposiciones en Madrid, también ahora en Granada, en la Alhambra, con Juan Domingo Santos, hicimos la de Madrid, ¿no?, en el canal. Y yo verdaderamente entiendo que Borja estuviera fascinado con toda esta historia, porque cuando él era muy pequeño me pedía libros de Escher. Yo le tuve que comprar libros de Escher que a mí, bueno, pues este hombre... ¿Y por qué? Porque había visto aquella imagen de las escaleras boca abajo, del mundo al revés, y luego empezó a conocer los horizontes infinitos y tal, pero claro, hasta muy mayor no descubrió dónde estaba el secreto de Escher. El secreto de Escher está en la partición regular del plano. ¿Por qué? Pues porque le permite pasar en la metamorfosis, aquel estudio geométrico tan increíble, de figuras abstractas geométricas a personas, animales o edificios. Es decir, vuelve a ser topología. Luego ya pasaríamos, bueno, está Noguchi aquí abajo, que con Ramón, cuando estuvimos en el viaje a Hokkaido, vimos su parque. En Noguchi la topografía, la topología y la geometría se unen en un todo único. En la naturaleza, en esos parques magníficos, se construye tal. Bueno, pues Noguchi sería otro de esta genealogía. Luego tenemos los brasileiros, ¿no?, con desde Niemeyer, Costa, pero también, sobre todo, Burle Marx, Rina Bobardi, Paulo Méndez de Rocha, etc. Otake, veis esto increíble de Otake, ¿no? Y después, pues tenemos a los Jacobsen y toda la gama Pietila en Dípoli. Yo cuando fui a Otaniemi a ver la Escuela de Arquitectura de Alto, mi sorpresa fue ver Dípoli de Pietila, ¿no? ¿Por qué? Porque como decía Jacobsen, la geometría no tiene el peligro de envejecer. Está bien, ¿no? O sea, todo pasa de moda, la geometría no envejece. Y ya, después de esto, llegamos al final, y aquí tenemos a Lubetkin, tenemos ya a Obearu, y tenemos a los Five, a Heyduk, a Peter Eisenman. Y esto es muy interesante, porque ya estamos en el final del siglo XX. Luego tendremos a Piano, a Rogers, más Piano y Foster, ¿no?, con algunas instrumentación de algunas cosas, y finalmente veremos a Toyo Ito o a Shigeru Ban. Pero vamos a darle, un par de minutos o un minuto a Peter Eisenman, porque Peter Eisenman vuelve a ser, después de los Smithson, el otro gran teórico de toda esta historia. A ver, el monumento a los judíos en Berlín es maravilloso. El proyecto de Romeo y Julieta, los proyectos de las casas, de las house de Peter Eisenman, ¿no?, de la 1 a la 11 a la 12, ¿no?, y cómo evoluciona una a otra. Hay teoría como para pasarse ratos. O sea, también os recomiendo Smithson y Peter Eisenman. Peter Eisenman dice lo siguiente, a propósito, por ejemplo, de su Romeo y Julieta o de su casa 10A o 12A. Liberar la arquitectura de cualquier significado simbólico sin evocar el tiempo histórico al que pertenece solo se puede lograr mediante operaciones geométricas, ya que la geometría se sustenta en sí misma y no precisa ningún tipo de asociación semántica. Está bien, ¿no? Ella misma es su propio significado, lo que la hace autónoma y neutra. Bien, yo creo que Peter Eisenman nos ha dado la clave para entender lo que hoy os he intentado transmitir, ¿no? Ya Jacobsen lo intuyó, no envejece, otros vieron la topología, otros la deformabilidad, otros la flexibilidad, etc. Eisenman la entiende en su concepción total. Y llegamos al final con esta pequeña cosa, y es para hablar de Cecil Ballman, porque Cecil Ballman es un ingeniero, obrero, que, bueno, trabaja con Toyo Ito en el Serpentine, ¿no?, y también con Shigeru Ban, pero Borja quiso acabar con este ejemplo magnífico del Serpentín de Toyo Ito, construido, y yo diría que en parte ideado por Cecil Ballman. Es un algoritmo en que simplemente un cuadrado tú mueves de una tercera parte de cada lado.
Y luego una tercera parte, una tercera parte, una tercera parte. Y de este sencillísimo algoritmo sale la complejidad de aquel pabellón en la Serpentine. Fijaros que, como os he dicho desde el primer momento, es aleatorio. O sea, el proyecto puede nacer de una idea aleatoria. Vuestro proyecto de viviendas, con esa forma que tenéis curiosa de ese triángulo, con esa punta, con esa dimensión y con tal, ¿no? Sin saber cuáles son vuestros vecinos, podéis intuir, y a través de un proceso de geometría, un proceso abierto, un proceso que os permita ir adaptándolo al programa cuando se os desvele el lugar, etcétera, etcétera, la utilización de geometrías os permitirá entresacar y conseguir condiciones que de otra forma, simplemente con el dibujillo en planta e intentando estrellarte con el lápiz contra la nada del papel, a lo mejor no es suficiente. Yo por eso os animo a que entréis en esta historia y esta aventura, porque es una aventura que os aseguro que es absolutamente maravillosa y gratificante. ¿Lo queréis intentar? Algunos lo podéis intentar. Si supierais más descriptiva o sabéis más descriptiva, mejor. El ordenador puede ser ese brazo más largo que en algunos momentos os ayude, pero está aquí, ¿eh? El ordenador es una máquina para operar. Y esto es el cuadro final en el que Borja intenta coger estas geometrías en un primer intento, luego en su tesis lo ha evolucionado mucho más, intenta ver cómo esos sistemas son más abiertos o más cerrados. Desde 1900 a 2000, 100 años, esa disyuntiva alternativa, esa línea genealógica disyuntiva de la del movimiento moderno que nos han explicado a través de todos estos artistas, ingenieros, etcétera, etcétera, y que con estos sistemas, él establece un cuadro, porque todos son sistemas, los ordena según su más abiertos o más cerrados. De cara no se sabe todavía qué, él lo está dilucidando, supongo que en esto sabe mucho más que yo. Lo que yo tengo que decir es que con mi geometría en el tiempo, no sé si Borja ha aprendido algo, yo sí he aprendido muchísimo del tiempo de la geometría de él. O sea, ¿por qué? Porque esas fuentes ideográficas, todo está ya hecho, todo está ya pensado. ¿Podemos transformarlo? Sí. ¿Podemos reinventar cosas? Sí. ¿Podemos conseguir transformaciones, incluso deformaciones y de todo tipo? Sí. Pero las fuentes están ahí. Podemos seguir construyendo fuentes ideográficas, eso no cabe la menor duda.